Un tema, hermanos, uno de los temas en los que he reflexionado mucho en este tiempo, yo creo que todos hemos reflexionado mucho en este tiempo, es precisamente en cómo debe ser la iglesia. Creo que es bien saludable que tomemos este tiempo, hermanos. Es bien saludable que tomemos este tiempo en que nos dejamos de reunir de manera tradicional para reflexionar en qué debemos mejorar, en qué debemos corregir como iglesia, para reflexionar en qué cosas podemos cambiar, ¿verdad? Creo que muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias están tomándose este tiempo de pausa para reflexionar en cómo debe ser la iglesia. Hermanos, yo he pensado muchas cosas en este tiempo sobre la iglesia, en cosas que debemos cambiar, en cosas que debemos corregir, en cosas que debemos reenfocarnos, hermanos. Este tiempo nos ha servido mucho para eso. Pensaba el otro día, hermanos, en qué haríamos nosotros. No sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted va a un restaurante y usted pide algo y le traen algo diferente. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Haga así, raise your hand. Si le ha pasado eso. ¿Sabe que cuando vamos Valentina y yo a comer algo, hermanos, ella, cualquier cosa, ella la quiere regresar, ¿verdad? O ella quiere pelearse con los meseros inmediatamente. No, no pelearse, pero ella quiere rápido decirles, oye, vamos a decirles. Y yo siempre le digo, vaya, comámonoslo así, ¿verdad? Comámonoslo así. A mí me da mucha pena, como, no sé, reclamar, ¿verdad? O decirle a la gente. Eh, y ella siempre me dice, no, vamos a decirle, ¿verdad? Porque pues es que si venimos a un restaurante y vamos a pagar, pues es que nos queremos comer lo que pedimos, ¿verdad? Imagínese que usted va a un restaurante, ¿verdad? A Las Delicias, no para hacerle promoción a Luis, ¿verdad? Pero vamos a Las Delicias y usted pide un alambre o pide una carne de res, una carne asada, pide una carne asada y le traen otra cosa. Le traen una sopa, ¿verdad? Le traen un caldo, como decimos en México, le traen un caldo. Eh, ¿Qué haríamos, hermanos? Yo creo que la mayoría de nosotros, ya si es algo tan diferente, pues yo le diría, oye, pero yo no pedí esto, yo no quería esto, yo quería una carne, ¿por qué me traes un caldo? ¿Por qué me traes una sopa si yo no quería eso? Y reflexionando en la iglesia, hermanos, yo creo que muchas iglesias hemos hecho precisamente esto. Nos hemos conformado con otras cosas que Dios no nos pidió. Tenemos como el espíritu de Caín, ¿verdad? Tenemos el espíritu de Caín, que damos una ofrenda que no se nos ha pedido, que damos una cosa que dice más de nosotros que de Dios mismo. Ahora, pongámonos a pensar en esto, hermanos. ¿Qué es lo que, fíjese estas dos preguntas, quiero que me ayude a contestarlas en su mente. ¿Qué es lo que pide la gente de la iglesia? Es decir, ¿qué es lo que la gente le pide a la iglesia que tenga? ¿Qué es lo que le pide Dios a la iglesia que tenga? Fíjense en estas dos preguntas, hermanos. ¿Qué es lo que Dios le pide a la iglesia? ¿Qué es lo que la gente le pide a la iglesia? Mire, aquí tengo algunas respuestas. Lo que la gente le pide a la iglesia muchas veces es tener buenos cantos o buena música, ¿cierto? La gente le pide a la iglesia tener buenos cantos o buena música. La gente pide buenas predicaciones. La gente dice, no, yo quiero una buena predicación, no, porque yo sé mucho de la Biblia y yo no me conformo con cualquier cosa, ¿verdad? Yo me reúno con Juan Mesa, que es un gran predicador, entonces a mí no cualquiera me llena, nada, no es cierto, es broma. Pero más bien al revés, ¿verdad? Todo lo que venga diferente es bueno. Pero, hermanos, pedimos una buena predicación. Decimos, no, yo quiero una buena predicación. O pedimos buenos programas para nuestros hijos, para los jóvenes. Decimos, no, queremos un buen programa, que mis hijos digan, papá, quiero ir a la iglesia, mamá, quiero ir a la iglesia, porque las clases son espectaculares. O queremos aquí en Estados Unidos quizá edificios cómodos, con buen estacionamiento, con buenos eventos, con buenas fiestas, con un edificio que sea muy cómodo. Por ejemplo, en la iglesia yo creo que todas estas cosas que mencioné las tenemos de alguna o de otra manera. ¿Qué es lo que dice Dios que quiere de su iglesia? Eso es lo que la gente pide de la iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere de la iglesia? Fíjese bien en esto. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que Dios quiere de su iglesia. Dios quiere que nos amemos unos a otros. Dios quiere que nos sobrellevemos las cargas unos de nosotros. Dios quiere que vivamos en comunidad. Dice la carta a los hebreos que que la iglesia se reúna para animarse al amor y a las buenas obras. Que nos animemos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, déjenme le hago otra pregunta, hermanos. ¿Qué diría Jesús de la iglesia
si viniera hoy en el año 2020, supongamos que no vivimos en tiempo de pandemia, ¿qué diría Dios de la iglesia, hermanos, si la viera como la ve ahora? ¿Qué cree usted que diría Jesús? Yo quiero que lo piense, tomando en cuenta esto, que la gente quiere buenas predicaciones, buena música, buenos programas, edificios cómodos. Y Dios lo que dice en su palabra, lo que quiere es que nos amemos unos a otros, que nos sobrellevemos las cargas unos con otros, que vivamos en comunidad para animarnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué diría Jesús si Él viene hoy y ve la iglesia? ¿Usted cree que estaría contento? ¿Usted cree que estaría enojado? ¿Usted cree? ¿Qué diría Jesús, hermanos? Sabe que en Marcos capítulo 7, no lo vamos a leer, solo se lo quiero recordar, pero en Marcos capítulo 7, hermanos, pasa una cosa que a mí se me hace muy interesante. Los discípulos de Jesús reprenden a su maestro. ¿Recuerda la historia? En Marcos 7, hermanos, los discípulos reprenden a su maestro, a Jesús. ¿Y sabe por qué lo reprenden? Porque Jesús no se lava las manos. ¿Recuerda la historia, hermanos? Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7, los discípulos reprenden a Jesús, hermanos, porque no se lavó las manos. Le dice Jesús, ¿por qué no te lavas las manos? ¿Sabe cuál es la respuesta de Jesús, hermanos? Ustedes son unos hipócritas. Uy, hermano, me parece muy fuerte la respuesta de Jesús. ¿No le parece fuerte la respuesta de Jesús en Marcos 7? Imagínense la escena, ¿verdad? El maestro siempre enseña a sus discípulos. Y ahora los discípulos ven que va a comer y no se lava las manos. Y le dicen, oye Jesús, imagínense, hermano, imagínense nada más esto. Oye Jesús, ¿por qué no te lavas las manos? Lávate las manos. Jesús les dice, ustedes son unos hipócritas. ¿Por qué Jesús les llama hipócritas, hermanos? Bueno, para empezar, hermanos, en la ley nunca dice, en las 613 leyes del Antiguo Testamento, nunca vemos la orden de que se lave las manos. ¿Sabe qué fue lo que pasó, hermanos? Que es el mismo problema que a veces tenemos hasta hoy en día en las iglesias, que la tradición, las tradiciones las convertimos ¿en qué? En cosas más importantes que la doctrina del Señor. ¿Se fija? Que la tradición se vuelve más importante que la palabra de Dios. Y por eso Jesús les llama hipócritas. En ninguna parte de la ley, de las 613 leyes del Pentateuco, hermanos, vemos que Jesús, o que Dios, y dice Jesús fue quien escribió la ley, y a él lo quieren regañar por no cumplir la ley. Qué absurdo, ¿no le parece? Señor, ¿por qué no te lavas las manos? Yo cuando les pedí que se lavaran las manos, lo que pasa es que ustedes, le dice Jesús a sus discípulos, han convertido la tradición en algo más importante que la ley. Por eso Jesús les llama hipócritas. Cuando leo esta historia en Marcos 7, hermanos, yo me pregunto, ¿no nos estará pasando lo mismo a nosotros, hermanos? Que hemos convertido las iglesias en la tradición, la hemos convertido en algo más importante que la mismísima palabra de Dios. Nos encantan las cosas de nuestra tradición, nos encanta el sistema religioso. Pero ¿qué diría Jesús de nuestra iglesia? Y también, hermanos, el problema es el entretenimiento. Este es un gran problema de nuestro tiempo, que vamos a la iglesia para sentirnos entretenidos. Queremos, en este tiempo, hermanos, en donde muchas iglesias de cualquier grupo denominacional, de cualquier ramo en América Latina o en Estados Unidos, están decreciendo, sus números están yendo abajo. Muchos pastores y muchas personas religiosas están preguntándose cómo podemos crecer. ¿Cómo podemos crecer? Se están preguntando muchos. Y a veces hay buenas intenciones, nos decimos, mira, vamos a hacer un evento, vamos a hacer un concierto, vamos a hacer una comida, pero fíjense, hermanos, el problema de traer gente con entretenimiento es que para mantenerla, ¿qué necesitaremos? Entretenimiento. ¿Se fija, hermano? El problema de atraer gente a la iglesia por el entretenimiento va a requerir que mantengamos el entretenimiento para que no se vayan. Por ejemplo, en primero los Corintios, hermanos, los corintios ellos decían, según el capítulo 1 y 2, decían, nosotros aquí nos gustan los predicadores elocuentes. ¿Recuerda la historia? Aquí nos gustan predicadores elocuentes, que hablen cosas de filosofía y que hablen de Dios, pero que hablen. Y dice el apóstol Pablo en el 1 Corintios 2:17, yo no quise hablarles con elocuencia. Yo me negué rotundamente a hablar con elocuencia. Ahora, yo aquí hago una pausa en 1 Corintios 2:17 y pienso, ¿por qué Pablo no predicó con elocuencia? ¿Acaso no sabía? Porque si no sabe, porque hay mucha gente que dice, no, yo no hablo de cosas profundas. Y yo a veces pienso, bueno, porque no sabe.
aunque quisiera. ¿Pablo sabía hablar con elocuencia, hermanos? Claro que sí. Veamos el sermón de Hechos 17 y vemos a Pablo hablando de filosofía, hermanos. Pablo se niega a hablar de cosas elocuentes, no porque no sepa, sino porque no quiere que eso sea lo que jale a la gente. La elocuencia, Pablo quiere que lo que jale a la gente sea el poderoso mensaje del evangelio. Primero a los Corintios 17. En Marcos capítulo 1, Jesús se niega a sanar a la gente, ¿se acuerda? Hace unas semanas, Patricio, André y yo estudiábamos este pasaje, ¿verdad? En donde Jesús se niega la gente viene, Señor Jesús, sánanos. Y Jesús se niega, hermanos. Dice, no los voy a sanar. ¿Por qué? Porque vine a predicar, no vine a sanar. Recuerda la historia, yo no vine aquí a estar sanando, yo vine a predicar. Y si sano, la gente va a venir por la sanidad y no por la predicación. Para Jesús, sanar era un medio y no el fin. Jesús se niega a sanar eh, porque si nosotros, hermanos, traemos gente con el entretenimiento, necesitaremos seguir entreteniéndola para que no se vaya. Sí, quiero que me acompañe. Vamos a leer vamos a tener una lectura, hermanos, y unos principios muy interesantes. Hechos capítulo 2. Acompáñenme en su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2 y verso 47. Hechos capítulo 2 del 42, perdón, al 47. Hechos capítulo 2 del 42 al 40. Dice, fíjese, hermano, este pasaje usted lo conoce, solo quiero que hoy lo veamos desde una perspectiva diferente, hermanos. Va a ser muy breve nuestra reflexión aquí. No me voy a tardar, solamente quiero que me siga aquí en la lectura. Hechos 2, 42 al 47 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Yo quiero que, fíjese, hermano, antes de seguir leyendo, yo quiero que como vaya leyendo, usted se imagine la iglesia. Así se la imagine literalmente cómo eran interactuando. Dice 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Imagínense la iglesia, hermanos. Comían juntos todos los días con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. ¿Cómo se imagina usted esa iglesia, hermanos? No le pasa a usted que usted ve esta iglesia y usted dice, me encantaría ser parte de una iglesia así. ¿No le pasa eso? Usted ve esta descripción de Hechos 42, 2:42 al 47 y usted dice, me encantaría ser parte de una iglesia así. Uno no puede leer este pasaje, hermanos, sin querer ser parte de esa iglesia. Pero ¿qué hacían entonces, hermanos? ¿Cuál es su estrategia? Y a través de varias semanas, hermanos, varios domingos vamos a estar viendo un aspecto de esta iglesia y cómo esta iglesia, su estrategia, si usted quiere llamarlo así, era tan diferente a la nuestra. ¿Qué hacían, hermanos? Porque ellos no tenían que hacer conciertos, porque ellos no tenían que hacer comida para la gente y ofrecerle, porque no tenían que hacer muchas de las estrategias que hacemos nosotros hoy, que aún así no nos llevan a crecer. Eso ha sido un error, pero porque ellos crecían en sobremanera. Ahora, un error que a veces cometemos, hermanos, es querer copiar el modelo exactamente igual. Y eso es imposible porque es otro tiempo y es otra cultura. Pero lo que sí podemos aprender de ellos, hermanos, es el principio detrás de eso. Sí podemos aprender el principio que hay detrás, los principios. Y mire, la clave, verso 42, hermanos, mire, preste atención a esto en el verso 42. La clave es donde dice, y se dedicaban. La clave, hermanos, es la palabra dedicación. ¿Se fija en eso, hermanos? Verso 42. Estaban dedicados. ¿Qué significa dedicados? Que eran constantes en eso, hermanos.
Eran constantes en eso una y otra y otra y otra vez. Eran constantes en eso, ¿sí? Em, ¿A qué cosas se dedicaban los apóstoles, hermanos? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y el próximo domingo son tres cosas, hermanos. Son tres cosas de lo que yo quiero hablarle, a lo que la iglesia se dedicaba. Y quiero que lo veamos desde otra perspectiva de lo que siempre lo hemos visto, ¿verdad? Pero la iglesia en Hechos capítulo 2, hermanos, no tenía la necesidad de entretener, porque al traer para entretener, necesitamos seguir entreteniendo a la gente, darle un concierto, darle algo, una predicación con chistes o con, no sé, etcétera. Y necesitamos saber, hermanos, y estudiar juntos esta palabra se dedicaban. ¿A qué se dedicaba la iglesia del primer siglo? ¿Y a qué se dedica la iglesia hoy? ¿A qué se dedicaban ellos? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Compararlo y aprender de ellos. Son tres cosas que vamos a ver el próximo domingo por cuestión del tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos, y bueno, que en este tiempo de pandemia nos pongamos todos a reflexionar qué qué necesitamos hacer como iglesia, qué necesitamos corregir como cristianos. Si terminamos este tiempo, hermanos, y seguimos igual, con el mismo enfoque, con la misma mentalidad, hermanos, no vamos a haber aprovechado el tiempo. ¿Verdad? Que cuando regresemos a reunirnos, nuestra iglesia se sienta renovada, se sienta fortalecida, se sienta con un nuevo enfoque, con un enfoque fresco y sobre todo bíblico, ¿verdad? Mientras vamos aprendiendo cada domingo de estas características, hermanos. ¿Qué es lo que la gente quiere hoy? ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué haría Jesús si viene y ve a su iglesia? Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos